que Dios los bendiga una vez más. La semana pasada estuvimos hablando sobre Lázaro y vemos que Jesús resucitó a Lázaro y le dijo de entre los muertos, donde le pertenece a los muertos, le dijo, así como dijimos a la iglesia, sal de ahí, ven. Y Lázaro salió. Y entonces vemos que les dice a los que estaban alrededor, desátalo, suéltalo. Entonces vemos la obra de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, que Él nos ha dado vida, hemos renacido de nuevo. Y nos ha llamado a la iglesia, nosotros como cristianos, ven fuera de ese lugar de los muertos. Eso le pertenece a los muertos. Y Él dice, ven, sal de allí. Y a nosotros como hermanos en Cristo nos manda, desátalo. Ayuda al hermano, ayuda a la hermana para poder caminar en libertad. Eso nos trae al versículo 45 en este día en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 45. Y dice así la palabra de Dios. Después que resucitó a Lázaro de los muertos, dice esto. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesucristo y creyeron en Él. Vieron lo que hizo Cristo y creyeron en Él. La cosa es hermosa porque lo que Cristo ha hecho en usted, te ha llamado de entre los muertos, te ha dado vida eterna, nos llama a que salgamos fuera de allí. Y dice la palabra de Dios, entonces muchos de los judíos, los que estaban alrededor, que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ven lo que hizo Jesús en la vida de usted y creyeron. Ven un matrimonio que ya no podía caminar, vieron un matrimonio que ya estaba muerto, ven a un joven que dicen, no hay bien en él. Ven lo que hizo Cristo y creyeron. Eso dice la palabra de Dios. Que con nuestros propios ojos estamos viendo lo que Dios está haciendo en la vida de este joven, de este varón, de mi esposo, de mi hija, de mi hijo, se han entregado a Cristo. ¿Qué es esto? Y dice la palabra de Dios, y vieron lo que hizo Jesús y muchos creyeron. Están mirando tu vida. Si Dios puede cambiarme a mí y darme esperanzas, lo puede hacer en usted. Y están mirando lo que Dios hizo en vuestras vidas. Y muchos vinieron y creyeron en Él. Y cuando ellos se fijan más y más en nosotros, y el cambio que Dios está haciendo, no de un día al otro, ellos están desatando, hay cosas que estamos quitando de este cuerpo. Pero lo más y más que ven en Cristo en nuestra vida, escuchen, cada día que pasa, nosotros estamos dando testimonio y ellos están viendo. Y lo más que ven a Cristo en nosotros, más lo aman. Cuando nosotros vemos lo que Él está haciendo en mi vida, más y más lo amo. La paciencia que Dios tiene para mí es increíble. La paciencia que Él tiene para sus hijos y sus hijas es increíble. Todavía nos ama. Pienso en nuestros hijos. Son nuestros hijos. Mi hija, mi hijo, mis hijos. Son mis hijos y los amo.
Hagan lo que hagan, son mis hijos y los amo. Yo siempre deseo lo mejor. Así dice la palabra de Dios, nuestro Padre que está en el cielo. Y nosotros, Él entiende nuestras debilidades. Dice la palabra de Dios en el 46, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. El 46 una vez más dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Uno va a pensar que uno va a ver las obras que hizo Cristo y se van a poner a meditar los milagros y las palabras que Él está diciendo y van a pensar uno que se van a convertir al Evangelio. Y lo que hacen es van a los fariseos y le platican lo que está haciendo Jesús. No están siendo persuadidos, sino están condenando. Vamos a decir, como se dice, fueron a chismear a los fariseos. Dice 2 de Corintios 4:4, si lo quieren apuntar, 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Una vez más, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No veían el mal que ellos estaban haciendo. Les estaba tapando el entendimiento de la gloria de Dios. No veían, no comprendían lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida, porque el enemigo estaba cegando. El Dios de este siglo, Satanás. No tenemos que ir muy lejos para ver esto. Vemos lo que es bueno, dicen que es malo. Están siendo cegados. Y lo malo es bueno. ¿Ves? El raíz del aborto es que ellos no quieren que se expande la humanidad. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo mandó a Adán y Eva concebir? Que haya una multitud, que haya crecimiento, que haya vida. Y lo que vemos hoy día es lo contrario al mandato que Dios le dio a Adán y Eva. Que crezca, que haya vida. Y vemos en el mundo hoy que el Dios de este siglo está cegando la humanidad. Lo vemos en todo lo que está pasando. Dice el salmista en Salmo 52:3. Salmo 52:3 dice esto: amaste el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Eso está diciendo el salmista. Entonces dice una palabra muy interesante en el hebreo: Selah. Al fin de ese verso dice Selah. Lo que quiere decir la palabra en el hebreo Selah es pensar lo que yo te dije. Pensarlo bien. Parar y meditar en lo que yo he dicho. Eso, cuando ven la palabra Selah, en la palabra de Dios, mucho más en los salmistas, quiere decir pensar lo que dije. Meditar, parar y tomar en cuenta lo que yo dije. Selah. Pensarlo. ¿Y qué es lo que dijo? Amaste el mal más que el bien. El deseo que yo tengo, lo que me aprovecha a mí. Amas más el mal que el bien. Y la mentira más que la verdad. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Pero hay muchos que no se entregan a la verdad. Hay muchos que no creen la verdad. Creen una mentira más que la verdad. Les gusta más el mal que el bien. Entonces Dios en su sabiduría dice, pensar de eso. Mirar, pueblo de Dios, al mundo hoy día. ¿Qué es lo que están haciendo? Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. Tenemos que resplandecer. Nosotros, nuestra arma, el arma que nosotros tenemos, lo más poderoso que nosotros tenemos, es la oración. Hay que pedir a Dios, úsame, dame palabras. En cuando el enemigo y el hombre me quiere callar, dame sabiduría. Dice el 47 así. Entonces los principados sacerdotes y los fariseos reuniendo el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos señales. ¿Se acuerdan en cuando ellos dijeron, a ver, enséñanos un señal? Le dijeron a Jesús eso. Le dijeron, enséñanos, a ver, si tú eres el Cristo, enséñanos un señal. Aquí ellos mismos están dando testimonio contra sí mismos. Ellos están diciendo, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos señales. No solamente uno, enséñame un señal. Ahora están confesando, ellos están condenando a sí mismos porque están diciendo con sus propios labios, este hombre hace muchos señales. No solamente uno, sino muchos. Dice el salmista, Salmos 2:2, dice esto, levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, nuestro Señor Jesucristo. Se levantarán contra él. Dice, sigue diciendo, rompemos nuestra ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos escuchar esto. No queremos nada con la iglesia porque sentimos la luz que viene y vemos la suciedad, vemos dónde estamos. ¿Quién nos podrá limpiar? ¿Quién nos podrá sacar de esta esclavitud? Y el cristiano, el creyente dice solamente Jesús, lávame, límpiame. Pero el mundo dice, desechémonos de esta ligadura, de estas cuerdas que nos quieren atar. Pero no saben que en venir a Cristo es en cuando nosotros encontramos lo que siempre hemos buscado. Por eso estamos aquí. Lo que yo siempre he buscado, lo encontramos en Cristo Jesús. Pero eso no es lo que dice el mundo. Jesús dijo, mis obras dan testimonio de mí. Mirar alrededor de este salón. Mis obras dan testimonio de mí. Qué hermoso. Jesucristo dijo eso. Mis obras, ver. Y vieron y muchos creyeron. Porque mis obras darán testimonio de mí. Eso dice la palabra de Dios. Lo triste es los que estaban guardias de la palabra de Dios, los que estaban de guardia de la santidad de Dios, el templo de Dios, la palabra de Dios, lo escrito por medio de los profetas, los que estaban de guardia, estaban robando el pueblo de la herencia de paz que es Cristo. Y cuando vemos iglesias que no hablan de Cristo, no hablan del poder del Espíritu Santo, la relación, la redención, el perdón, no hablan de esas cosas. Dicen para dar cosquillas al oído para que escuchen lo que quieren escuchar. Nosotros traemos nuestra ofrenda de amor, nuestra ofrenda de adoración,
Nosotros traemos la ofrenda de mi corazón a ti. Señor, tienes mis oídos, háblame. No hay muchas iglesias, como dije, si ustedes vienen de visita, donde ustedes se están alimentando, la iglesia de donde vienen, es donde tienen que dar sus ofrendas. Es donde deben de dar sus diezmos. Nosotros así nomás venimos de visita, pero si ustedes están haciendo una obra en otra iglesia, den allá. Venir aquí a alimentar el sacrificio, la ofrenda que Dios quiere es el corazón, los oídos. Escucha, pueblo mío, lo que tengo para usted. Él no quiere, Él no necesita. Dios es el Dios de mi corazón. Dice el 48. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán, ¿qué? A ver, disculpa, yo pensé que estaba atrás de mí. Dice, si le dejamos así, hablando de Cristo, hablando de los fariseos, los sumos sacerdotes, dice, si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar. Y dice la palabra de Dios, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso dice la palabra de Dios. En mi iglesia, en nuestra iglesia, en Capilla Calvario, no, esta iglesia no es mía, este redil no es mía, es del Señor. En nuestra iglesia es donde venimos nosotros para adorar a Dios. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. Y nosotros venimos para adorar y alabar a Dios. Donde nosotros nos congregamos, nosotros venimos para escuchar de Dios. No es nada de nosotros. Estuve hablando con mi esposa. Este ministerio no es mío, es de Dios. Este pueblo no es mío, es de Dios. Yo siempre, cada día cuando yo vengo para compartir el evangelio de Cristo, yo digo, esta es tu iglesia, Señor. Tienes algo que decir, de compartir, de levantar, exhortar, lo que tú tengas, Señor. Este es tu pueblo, quien tú amas. Tú habla a tu iglesia, así como hablas conmigo. El don de predicar no es mío, es un regalo de mi Padre. Pero aquí ellos están diciendo, si le dejamos así, todos creerán en Él. Ni lo mande Dios que todos van a creer en Él, en Jesucristo. ¿Qué es lo que están pensando? Los guardias del Evangelio, los guardias del Dios Santo, del templo, de la palabra, las santas escrituras. ¿Qué es lo que están pensando? Nuestro lugar santo, nuestra nación. Y hay muchas iglesias hoy que piensan, porque si se deja este evangelio, esta iglesia se va a crecer. Y hay unos que les da envidia en cuando una iglesia está creciendo. La oración de cada uno de nosotros, el Señor, usa tu palabra ahí. Usa. Pero ellos están al contrario de que haya fruto. Todos van a creer en Él. ¿En quién? En Cristo. Se preocupaban más de su estatus, de su lugar en la iglesia que la verdad. Y la obra que Cristo quiso hacer en la vida, no solamente de la congregación, sino en ellos. Y no lo vieron. El enemigo una vez más vino a cegar los ojos de estas personas.
la palabra de Dios. Es lógico. Si nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Es lógico, si nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo en mi matrimonio, mucho más con el esposo o la esposa o el hijo o la hija, lo que si nosotros estamos viendo, vienen a Cristo. Y el enemigo no quiere eso. Ellos dijeron, tenemos que guardar este lugar porque van a venir los romanos y van a destruir este lugar. ¿Sabes qué? Y 40 años después, vinieron los romanos y vinieron y destruyeron el templo. Pero no por Cristo, no porque se estaban haciendo cristianos, no, vinieron y destruyeron el templo. ¿Se acuerdan de César? En cuando hablaron de César y Jesús mismo, no era la culpa de Jesucristo que vinieron y destruyeron el templo. Porque Jesús mismo de su boca dijo, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. No era por culpa, ellos dijeron, y si dejamos así, todos van a creer en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestro templo o nuestra nación. Y lo que ellos estaban preocupados es, y mi puesto, y mi lugar, como diácono, como anciano de la iglesia, como pastor, no, porque vinieron los romanos y no era por la culpa de Jesucristo que destruyeron el templo. Jesús dijo, da a César lo que es de César. Iglesia, da a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan en el libro de Juan 19:4? César dijo de Jesús esto, dijo César esto de Jesús, y cuando lo estaban juzgando, ya cuando lo iban a condenar a la muerte, el César de Roma dijo esto en Juan 19:4, dijo, ningún delito hallo en él. Ningún delito hallo en él, dijo el César de Roma. Pero ellos estaban preocupados que Roma iba a venir. Él no habló. El César dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre. Y lo mataron. El hombre no tiene que preocuparse de Roma. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para nosotros el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién nos puede quitar? El 49 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Él les dice a los demás, vosotros no sabéis nada. Josephus, que era un historiano en ese tiempo, él, después de 67, 68 años después que murió Jesucristo, Josephus, un historiano de ese tiempo, dijo de los fariseos y de los sacerdotes de ese tiempo. Todavía vivía el apóstol Juan, todavía vivían algunos que vieron a Cristo, todavía vivían unos que vieron el milagro de Lázaro en cuando está escribiendo Josephus. Y él dijo de los fariseos y de los sumos sacerdotes, hombres arrogantes, hombres necios que ni se pueden tolerar a sí mismos. Eso dice el historiano de los fariseos, aún de los sacerdotes de ese tiempo. Ellos pensaron que ellos eran hombres de inteligencia, pero no captaron la venida de Cristo. Hombres de sabiduría, aún hombres en cuando Dios les hablaba. Escuchen esto, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Arrogancia. Y dice el 50 así,
Ni pensáis que nos conviene que un hombre muere por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces, ustedes no saben nada. Es mejor que muere un hombre que toda la nación. No ven, no pueden calcular. Pero esto es muy interesante, que Caifás, el sumo sacerdote de este año, sale y dice, no saben nada, que es mejor que muere un hombre que toda la nación. Y lo que él estaba diciendo es una profecía. Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir de esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que mantener nuestro puesto en Cristo. Aún cueste lo que cueste, donde estemos. Porque es mejor que fallezca una vida que toda la nación. Eso es lo que estaban diciendo. Y negaron a Cristo para quedar bien con otros. Ellos negaron a Cristo para quedar bien con otros. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No negamos a Cristo para quedar bien con otros. No lo vamos a hacer así como lo hicieron aquí. Dice el 51 así. Esto no lo dijo, y esto es importante, esto no lo dijo por sí mismo. Caifás dijo, es mejor que muere un hombre que toda la nación, que fallezca toda la nación, es mejor que... Y él estaba profetizando, dice en 51, dijo esto no lo dijo por sí mismo. Caifás no dijo esto por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesucristo había de morir por la nación. Entonces lo que Caifás estaba diciendo era, él estaba profetizando que Jesús iba a morir por toda la nación. Él iba a morir por esto. Juan es muy sabio en cuando él está siendo dirigido por medio del Espíritu Santo, no dar crédito al hombre, Caifás. Juan es muy sabio por medio del Espíritu Santo dar el crédito al puesto y no al hombre. Él no dijo esto fue dado a Caifás, sino dice aquí, esto no le dijo por sí mismo, no era el hombre, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús hubiera muerto por la nación. Entonces Juan no está dando crédito a Caifás, dijo, esto ni viene de él, esto viene de Dios. Y la razón que Dios está profetizando es porque Él es el sumo sacerdote. Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, sea quien sea, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Dicen de Caifás los comentaristas que él es una luz siendo ciego. Nosotros beneficiamos de la luz, pero dicen de Caifás los comentaristas que él era como un ciego con una luz. Él no sabía. Aquí él está profetizando, pero él ni sabe lo que está diciendo. Él es un ciego con una luz de profecía. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:22. El principio de este versículo, Mateo 7:22, dice así. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En aquel día, en el día de juicio, vendrán hombres, mujeres, van a decir, no profetizamos en tu nombre. En aquel día, el día de juicio, y Jesucristo va a contestar esto, y entonces les declaré,
Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Un ciego con una luz. Caifás. La palabra de Dios es claro. Nosotros vemos que Dios puede atar, puede poner cadenas para que no hagan mal a su Hijo Jesucristo hasta que la hora venga de su sacrificio. Muchas veces vinieron a aprender a Jesucristo, pero Dios mismo puso cadenas sobre sus manos para no tocar al ungido de Dios. Su hora no ha llegado. Muchas veces vemos eso en las Santas Escrituras, que Dios dice eso de su siervo. Pero también vemos aquí en Caifás que Jesús pone un brida se dice un freno que le meten en el caballo. Dios no solamente pone cadenas para que no hagan un mal, pero aquí vemos en Caifás que Dios está poniendo un brida o un freno dentro de para dirigirlo en el servicio que Dios quiere. Como Nebuchadnezzar, como Asiria. Cuando Dios quiso enseñar a su pueblo una lección, el que de nosotros, cuando vienen las pruebas. Y puede ser que Dios está usando a esta persona para que nosotros seamos hombres de paciencia. Y ahorita muchos de ustedes están pensando en alguien. Señor, me pusiste a esta persona para que yo tenga más paciencia, como yo en la vida de mi esposa. Pero sabemos que Dios va a usar a personas, porque Él tiene una obra. En la oración lo he dicho 100 veces, 1000 veces, que cuando Él quiere que nosotros seamos hombres de oración, cuando estamos orando como nunca, cuando estamos pasando una prueba, estamos hincados, postrados delante de Dios, orando. Él está siendo un hombre, una mujer de oración. Él está siendo un hombre de paciencia. Dice el 52 esto. No solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Nosotros sabemos y entendemos esto, que Él no solamente vino a salvar la nación, Él iba a morir, como dijo Caifás profetizando, un hombre iba a morir para una nación. Es mejor que Él fallezca que nosotros. Y eso dio su vida por nosotros, para que nosotros no fallecemos por la eternidad en el infierno. Él vino para salvarnos. Dios vino, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que están dispersos. Y los judíos que estaban fuera de la nación de Jerusalén, de Judá, estaban dispersos en otros lugares. Pero cuando yo leí esto, entendí esto también. ¿Qué del hijo pródigo? ¿Qué del cristiano que no está entregándose todavía? Dice la palabra de Dios que Él murió para esa persona también. Para traer a congregarse los que estaban dispersos, los que estaban lejos. Y cuando yo leí esto, dije, a lo mejor es uno de ustedes que están lejos. Y Él murió por ustedes, Él murió por nosotros. Él vino para salvar no solamente a los cristianos que estamos en la iglesia leyendo y orando, pero a aquellos que están lejos. Hay que acordarlos. Jesús te ama. El hijo pródigo. Jesús murió por él también. Para traerlo, para que se congregue. Para venir al altar para alabar a Dios.
El 53, así que desde aquel día, acordando matarlo, así que desde aquel día acordaron matarlo. Ellos tenían malentendido. Ellos querían matarlo porque iba a tomar su puesto, ellos iban a tomar su título, estaba llevando la iglesia por otro rumbo y ellos iban a poder perder su poder. El 54 dice así: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y cuando vemos esto, se apartó Jesucristo. Escuchen esto porque voy a terminar con este versículo. El próximo semana terminamos el capítulo. Pero quiero leerlo una vez más. Por tanto, Jesús no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. No es que él temía a sus enemigos, escuchen. No es que él temía a sus enemigos, pero él sabía que su hora no estaba. Y dice la palabra de Dios que él se apartó a un lugar cercano al desierto y dice esto, el clave es con sus discípulos. Él se apartó. Nosotros, cuando nosotros vemos en el trabajo que nos impiden o nos dicen, no puede estar hablando de Cristo aquí. Eso es contra la ley, eso es contra las reglas de la compañía. No puedes estar hablando de Cristo aquí. Y nos están limitando y están rechazando. ¿Y qué hizo Cristo? Se apartó de ahí. No estoy diciendo que vayan a cuitear su trabajo porque no. Pero lo que sí es que dejó. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, si no te reciben en esa ciudad, sacúdate las sandalias. Pero dice también la palabra de Dios. Y se quedó ahí en Efraín con los discípulos. ¿Sabes lo hermoso de eso? Es en cuando nosotros estamos dando testimonio, cuando nosotros somos la luz a este mundo. Ellos ven en el trabajo, ellos ven las injusticias que nos hacen. ¿Por qué lo tratan así? ¿Por qué lo regañaron así? Y dicen, ya no, pues, no, es que no quieren que yo hable de Cristo aquí. Y vemos que Jesucristo se aparta con sus discípulos y les enseña personalmente, yo nunca te dejaré. Vamos, yo estaré contigo. Y vemos a aquellos que están escuchando, están viendo. Yo quiero lo que tiene Él. Yo deseo ser libre. Y cuando Jesús se fue, sus discípulos también lo siguieron. Hay algunos en el trabajo, a lo mejor están poniendo reglas que no puedes hablar del Evangelio, pero nosotros podemos ser una luz. Y una luz no habla. La obra de la luz es brillar, tú brille. Y ellos cuando necesitan algo, van a decir, Juan, Manuel, ora por mí. Que mi padre, que mi madre, que mi hijo, que mi hija. Él se apartó porque no era su tiempo. No era por el peligro que él tenía, no era por el miedo que él tenía, es que Dios quería seguir usándolo. Y ese tiempo de apartarse era al beneficio de nosotros. Ven, hijo, ven, hija, hablemos.
es uno a uno. Que no nos sentimos mal si nos dicen que no podemos. Nosotros vamos a brillar. Como dije, la luz no habla, solamente brilla. Solamente brilla. Spurgeon dijo esto, que la Biblia sea los zapatos del cristiano, que caminemos conforme a la palabra de Dios, que andemos por medio de la palabra de Dios, que ellos vean Cristo en nosotros sin que digamos una palabra. Pero cuando podemos, en el poder del Espíritu Santo, hablemos de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Hablemos. Justamente se retiró, no querían oír. Y justamente se retiró. Génesis 6:3 dice esto, y dijo Jehová, no contendará mi espíritu con el hombre para siempre. Una vez más, Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contendará mi espíritu con el hombre para siempre. No contendará mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Va a venir un día en cuando Dios ya nos va a llamar. Va a venir un día que su espíritu no va a contendar con el hombre jamás. Ese día vendrá. ¿Ves? Él dejó ese lugar. Porque digo, mi espíritu no siempre va a contendar con el hombre. Va a llegar un día en cuando el hombre fallece y ya no va a poder escuchar. Pero esa decisión lo hacen ellos. La decisión que nosotros hacemos es compartir el Evangelio para que ellos vengan. La voluntad de Dios es que cada hombre venga al arrepentimiento, creer en Jesucristo. Pero ellos escogen. Esperemos que nosotros podamos brillar, que nosotros hagamos lo que Él nos ha llamado a ser. Y que nosotros seamos consolados en cuando ellos no nos permiten hacer eso. Nosotros vamos a brillar, con palabras o sin palabras. Nosotros vamos a brillar. Amén. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria. Te pedimos, Señor, que tu rostro vaya delante de tus hijos. Señor, tú sabes la carga que ellos tienen en sus corazones, en sus mentes en este tiempo. Si hay algún enfermo entre ellos, entre sus familiares, Señor, si hay alguien que está pasando por una prueba, si hay alguien que necesita liberación en sus vidas, Señor, voy a pedir en el nombre de Jesús que ellos levanten la mano para, Señor, orar por ellos. Si yo tengo un hermano, mi papá, mi mamá está enfermo, mi hijo está perdido, mi tío está en el hospital. Si hay alguien en el nombre de Jesús que tiene una necesidad, levanta la mano y vamos a orar. Padre, tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y lo traemos a tu altar en este momento. Estamos confesando que necesitamos que tú entrevengas en esta situación, por el perdido, por el enfermo, por tu pueblo, para que nosotros podamos ser esa luz. Señor, tú has visto cada mano que se levantó y te pedimos tu bendición, sea físico, sea espiritual, sea emocional, sea mental, sea lo que sea, Señor. Tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres nuestra respuesta y venimos delante de ti en el nombre de Jesús.
y pedimos el poder de tu Espíritu Santo. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y una vez más tu pueblo dice, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.